Karim Benzema rifó la posibilidad de ser campeón del mundo con la selección de Francia en el 2018, al estar metido en un problema sobre extorsión donde el afectado fue Mathieu Valbuena. Valbuena, en ese entonces compañero de selección y amigo de Benzema, había grabado un video de contenido sexual con su pareja que llegó a manos de gente malintencionada. A partir de ahí la pesadilla comenzó. En el año 2015 la situación tomaría forma, cuando 3 personas llamaron a Valbuena diciendo que tenía un video de contenido sexual suyo con su pareja. Intentaron apretar a Valbuena para que pague 150.000 euros o iban a viralizar el video con un supuesto contenido sexual. ¿Y qué tiene que ver en todo esto Karim Benzema? Desde siempre, Karim conoció a la gente que estaba metida en el mundo delincuencial. Básicamente conocía a lo que estaban extorsionando a Valbuena y a pedido de los mismos extorsionadores, Benzema aceptó ser el intermediario. En un entrenamiento, el gato Karim se le acercó a Valbuena para decirle y aconsejarle que pague el dinero, garantizándole que no habrían copias del contenido y que era la única manera de solucionar el problema, ya que era gente peligrosa con la que él estaba tratando. Pero este rotundamente se negó y fue a denunciar lo que le estaba pasando a la policía, que rápidamente arrancó con la investigación. El 5 de noviembre del 2015, Karim Benzema y Djibril Cissé fueron acusados por ser cómplices de extorsión. El abuelo Cissé, también jugador de la selección de Francia, fue investigado, pero posteriormente fue liberado de la causa por falta de pruebas. Por todo este problema, el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Noël Le Graët, decidió apartar de las convocatorias a Benzema hasta que se aclare todo lo que pasó. Con respecto a Karim, la policía consiguió escuchar una llamada donde el delantero hablaba con los extorsionadores, llegando a un acuerdo donde le pedían que sea intermediario para conseguir el dinero. Benzema le comentó a Valbuena que los extorsionadores podían encontrarse con él en Lyon, pero Valbuena no aceptó la posibilidad de negociar con ellos. Hablemos de los 3 implicados. Moustapha Souaoui llevaba el servicio de varios futbolistas durante años, satisfacía todos los vicios de los futbolistas, sobre todo los vicios sexuales, a cambio de una buena cantidad de dinero. Supuestamente este ya había trabajado con Valbuena, que era habitué de esta clase de movidas clandestinas. Axel Angot es el otro implicado, que fue el que convenció a Moustapha a extorsionar con el video a Valbuena. El tercero es Younes Ouas, uno de los mediadores que aspiraba a quedarse con parte de la plata que estaba en juego. Al no acceder a las peticiones de estos, aparece un viejo amigo de Benzema, Karim Zenati, quien estuvo con él cuando fichó por el Real Madrid. La policía intervino los teléfonos de los extorsionadores y escuchaban claramente que hablaban de Benzema. Hay otra versión que cuenta lo siguiente. Todo comenzó en el 2015 cuando Valbuena, ahora de 39 años, le pidió a un hombre de Marsella, Axel Angot, que cargara el contenido de su teléfono móvil en un nuevo dispositivo. Angot encontró material sexualmente explícito en el teléfono. Él y otro acusado en el juicio, Moustapha Souaoui, fueron acusados de intentar chantajear a Valbuena, amenazando con hacer pública la grabación. Souaoui dijo a los reporteros que había compartido la grabación, pero que nunca hubo un intento de extorsionar. Valbuena describió haber sido abordado por otro acusado, Younes Ouas, quien le dijo a la corte que le había advertido al jugador sobre el tema sin pedirle dinero. Cuando el futbolista acudió a la policía, montaron una operación que involucró a un agente encubierto. Los fiscales dijeron que otro acusado fue involucrado en la estafa, Karim Zenati, quien es amigo de infancia de Benzema. En este punto, los acusados pidieron a Benzema que actuara como intermediario en el plan. En octubre del 2015, Benzema se acercó a su compañero de la selección francesa a la habitación durante una concentración de la selección nacional. Benzema dijo que simplemente había intentado ayudar a su compañero de equipo a deshacerse del video, advirtiéndole de la siguiente manera: "Ten cuidado, Matt, son unos matones muy grandes". Luego se ofreció a ponerlo en contacto con alguien en quien pudiera confiar, su amigo de infancia, Karim Zenati. La policía ya estaba escuchando sus llamadas telefónicas y grabó a Benzema diciéndole a su amigo: "No nos está tomando en serio". Al dar evidencia al comienzo del juicio, Valbuena dijo que nunca había considerado entregar dinero para detener la publicación del video. La justicia francesa condenó el miércoles 24 de noviembre del 2021 a Karim Benzema a 1 año de prisión, con suspensión de pena como cómplice del intento de chantaje a su ex compañero de la selección francesa. Por su parte, los otros 4 acusados tuvieron 2 años y medio de prisión.